placer estar entre ustedes. Ciertamente, cuando me preguntó el hermano y temprano cuántos años tienes de ministerio, mi mente luego fue a hacer cuentas, porque a veces no ponemos atención tanto a esas cosas, pero le dije, bueno, gradué en el 90, así que echando números ya son 33 años de aquel mes de mayo en que gradué del instituto con apenas 19 años de edad. Y me decía el hermano Mario, no hermano, cuando tú estabas graduando yo tenía 5 años de edad, ¿verdad? Así las diferencias, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios hemos estado sirviendo a nuestro Padre Celestial y Él nos ha sostenido durante todos estos años. 11 años de ministerio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez desde el inicio en sus misiones, Tonalá y Chiapa de Corzo. 13 años divididos, 6 años en la iglesia, el Templo Bautista Bíblico de Chihuahua, en Chihuahua capital, pastoreando a los jóvenes y después iniciando una obra que hasta la fecha, bendito nuestro Dios, el Templo Bautista Bíblico Monte de los Olivos permanece, en el cual rendimos un ministerio de 7 años. Y después el Señor nos llamó a la obra misionera y hemos estado desde el 2013 en la ciudad de Campeche, San Francisco de Campeche, que es la capital. Allí establecimos, por la gracia de Dios, una misión. Ahora está en manos del pastor Eduardo de la Rosa y nos fuimos a seguir el trabajo misionero en Ciudad del Carmen, hacia la isla, ¿verdad? Qué bien que el hermano dijo bien, Ciudad del Carmen, ¿verdad? Porque decía en la mañana, no se le vaya a ocurrir a algún hermano acercarse y decir, pastor, cuando guste lo visito, porque malinterprete y me mande a Playa del Carmen. Ese es otro paraíso donde mi esposa siempre dijo, es que te equivocaste de Carmen, no era Ciudad del Carmen, era Playa del Carmen, al otro lado de la península, ¿verdad? Pero también en Ciudad del Carmen tenemos mar, es una isla, sabe hacer calor, la playa es muy bonita, el agua es cálida porque es agua del Golfo. Y a ratos cuando uno tiene la bendición del Señor puede uno presentarse en la playa y la verdad es una alberca quieta, ¿verdad? Es como un espejo y uno puede entrar 100 metros ya de agua y seguir con el agua a la cintura nada más, ¿verdad? Y disfrutar de allí y alguna vez nos acompañó un misionero con sus hijos y ellos salieron despavoridos del agua porque vieron una aleta que andaba allí cerca de ellos y bueno, no era un tiburón, afortunadamente eran los delfines que abundan mucho en la zona, así que dicen que si tienes la bendición de Dios vas a ver delfines en la playa de Ciudad del Carmen. Reciban un saludo de nuestros hermanos, tanto de la congregación en Tuxtla Gutiérrez, donde ahora por la gracia de Dios estamos también ministrando a una obra, tenemos poco más de 3 años que estamos establecidos allí con mi familia, ahora gozando de la ayuda del pastor Pascual Rodríguez y su familia en Ciudad del Carmen. Antes movilizábamos a nuestra familia cada 15 días para estar en los servicios presenciales entre las misiones. Hoy, gracias a Dios, tenemos ya cultos presenciales todos los domingos, tanto en Ciudad del Carmen como en Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, Dios no deja nuestro corazón quieto. Hay ahora la posibilidad, les pedimos nos ayuden a orar, hay la posibilidad de abrir un nuevo centro de estudio bíblico en Úrsulo Galván, municipio de Villaflores, Chiapas. Así que ayúdennos a orar porque Dios complemente este proyecto a partir del mes de enero. Reciban un saludo. Yo mandé la liga de invitación a nuestros hermanos, los que no pudieron estar en el servicio o que ya salieron del servicio, porque allá tenemos el culto a las 9 de la mañana, en Ciudad del Carmen a las 10, así que a esta hora ya terminaron el servicio y ojalá se hayan podido conectar para escuchar al pastor una vez más predicando. El reto para mí, se los digo de todo corazón, es predicar los mismos 34 minutos que prediqué en el culto de la mañana. Espero poder hacerlo.
¿verdad? Para que no sufran ustedes lo que los de la mañana no sufrieron. Uno es predicador y uno se extiende. Recibimos el tip, estos días pasados tuvimos una junta y nos dieron un tip, particularmente a las esposas de pastor, y nos dijeron: hermanos, hagan el trato con sus esposos, que cuando ya sea el tiempo de que tiene que cerrar el mensaje y ya bajarse, es cuando la esposa dice amén, amén, en algún punto que el pastor diga. Así que si le escuchan, no piensen que es muy espiritual, me está marcando que ya es el tiempo de terminar, ¿verdad? Ese es un tip que nos dieron. No, espero que no. En la familia tenemos una narrativa para quienes conocen al pastor Enoc Gutiérrez López, que por cierto ha estado malito, le fue colocado un marcapasos hace un par de días atrás, está en recuperación. Cuando él llegó a predicar a Tapachula, le dijo a uno de mis primos, que en ese momento pues era un pequeño, es de los primos mayores, le prometió que saliendo del culto, terminando de predicar, le dijo: nos vamos a ir al mar a bañarnos y a pescar. Cuando el primo mío ya estaba cansado, ¿verdad? El culto se alargaba, desde allá atrás le hizo con su manita: córtale, ¿verdad? Ya córtale para irnos a la playa. Espero que no me digan así aquí. Así que vamos a tratar de que la palabra de Dios nos enseñe en esta mañana. Hemos leído la porción en Isaías capítulo 53. Si tiene la porción, mantenga su dedo ahí. Vamos a regresar a ella. Lo que quiero decir acerca de Isaías es que Isaías escribe particularmente ese capítulo de la Escritura como una profecía mesiánica, particularmente una profecía acerca del Mesías sufriente. Isaías lo ve en visión, Isaías ve por revelación del Espíritu Santo en su ministerio lo que Dios le estaba revelando, y era 700 años antes de que aconteciera, le estaba mostrando lo que el Mesías iba a sufrir. La palabra de Dios está para nuestro bien y llegó a nosotros como el resultado de la necesidad de que conociéramos y conozcamos la voluntad de Dios. La Escritura dice que en los tiempos pasados Dios nos habló por medio de los profetas. Ellos vieron las cosas a futuro y las plasmaron para que nosotros las pudiéramos hoy conocer. Pero dice Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien todas las cosas subsisten. Pero a menos que tú y yo hubiésemos vivido en la época de Cristo, nos habríamos perdido y nos hemos perdido de todo lo que Cristo enseñó, de todo lo que Él nos mostró, porque no solamente nos mostró cómo vivir, no solamente nos mostró milagros y portentos, nos mostró que su muerte era lo único que nos daría vida. Es por eso que Dios tomó la decisión de dar su revelación más completa. Y así llegó a nosotros las Sagradas Escrituras, las que dicen de sí misma: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, y permítame hacer en estos tiempos de identidad generacional y sexual, ¿verdad? La identificación plena, no solamente el hombre, sino la mujer de Dios. Aquellos que han puesto su confianza en Cristo, cuyos nombres ya están inscritos en el libro de la vida del Cordero, puedan ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La palabra de Dios está entonces para perfeccionarnos. Y dice la Escritura que Dios estableció a apóstoles, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros.
Y tenemos las profecías y tenemos a los profetas que nos enseñan lo que Dios había destinado desde antes del nacimiento de Cristo, lo que acontecería para nuestro bien. Estableció a 12 apóstoles y a uno como abortivo, al apóstol Pablo, para a través de ellos, de la enseñanza, una instrucción que se daba de viva voz, una voz que transmitía lo previamente aprendido, como Pablo dice muchas veces en sus cartas: estas cosas te las estoy diciendo porque a su vez yo las recibí. Y Pablo nos marca una pauta para conocer la doctrina apostólica, que es la doctrina que el Señor Jesucristo les enseñó. Y luego ha establecido a través de ellos y de la Escritura que está plasmada, cosa que para nosotros es más sencilla, porque para los cristianos del primer siglo no tenían las Escrituras en sus manos. Todo era la transmisión verbal de los predicadores que tenían que sumarse, que tenían que integrarse a la doctrina de Cristo para darnos ese alimento espiritual que nosotros necesitamos. Hoy para ti, para mí es muy fácil ir a la casa, y es nuestra responsabilidad, dicho sea de paso, establecer nuestros horarios de estudio bíblico, de escudriñar las Escrituras, de tomar tiempo para ir a nuestro lugar determinado, ¿verdad?, en nuestro aposento, y orar en secreto a nuestro Padre que ve en lo secreto, que está en lo secreto, para recompensarnos posteriormente en público. Esta necesidad de abordar los temas bíblicos hoy en día para la iglesia es a través de los pastores, es a través de los evangelistas, es a través de los maestros, los que traen la instrucción bíblica, los que se empapan en la palabra de Dios para transmitirnos los conocimientos bíblicos. No son argumentos personales, no es una filosofía personal humana la que nosotros venimos a escuchar cuando nos reunimos. Es la bendita palabra de nuestro Dios la que tiene que ser predicada. Y oremos porque en nuestras iglesias sigamos ese celo doctrinal de la palabra de Dios. Que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, con amor, para que el cuerpo de Cristo se vaya edificando. Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, y bien constituidos, unidos, debemos crecer hasta llegar todos a la estatura del varón perfecto. Hoy ya no tenemos la presencia apostólica. Hoy hay hombres y mujeres incluso que se proclaman, se autoproclaman y autodenominan apóstoles. No lo hay, por una sencilla razón. Uno de los requisitos bíblicos en Hechos capítulo 2 es que para llegar al apostolado había que ser testigos presenciales, visuales del ministerio del Señor Jesucristo, desde su bautismo en el Jordán a manos de Juan el Bautista hasta su resurrección y ascensión a los cielos. Y ninguno hoy en día cumple con ese requisito. Al apóstol Pablo le fue mostrado, porque el mismo Señor Jesucristo resucitado se presentó ante él, y por eso él defiende su apostolado y dice: yo soy el menos indicado para reconocerme como apóstol, pero a Dios le plació hacerlo así. Como abortivo vine y fui enviado a los gentiles para predicar la palabra de verdad. Una palabra que es locura para los que se pierden, pero que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que le busca. Así tenemos entonces que las profecías y los apóstoles fincaron lo que Dios determinó para nuestros días. Hoy podemos estudiar en la palabra de Dios, y lo hemos leído en Isaías 53, cómo el Señor revela lo que el Mesías sufriría. Israel sigue esperando a su Mesías cuando éste ya vino hace 2000 años. Cristo es Dios. Dice la Escritura que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Dios se hizo hombre,
se humanó, dice Pablo a los Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11, que él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo como tú y como yo, sujeto a necesidades de alimento porque tuvo hambre, necesidades de agua porque tuvo sed, porque su cuerpo se cansaba como tú te cansas, de tal manera que cansado del camino llegó y se sentó en el brocal del pozo de Jacob, en tierra de Samaria, para descansar. Sus sentimientos fueron removidos de tal manera que hay vestigios en la palabra de Dios donde se nos indica, por ejemplo, que Jesús, emanando de sus sentimientos por la muerte de su amigo Lázaro, en aquel versículo el más corto de las Escrituras, Juan 11:35, Jesús lloró. Fue humano, pero también es Dios. Y como Dios es el Dios todopoderoso, y en ese conocimiento perfecto Él sabe lo que tenía que hacer, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No cualquier tipo de muerte. No cualquier tipo de muerte. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo experimentó lo que tú y yo deberíamos haber experimentado por causa de nuestros pecados. Cuando nosotros vamos a la primera carta a los Corintios, donde le pido vaya sin perder Isaías 53. Primera a los Corintios capítulo 11, y a propósito de la cena del Señor, la mesa del Señor, de la cual participaremos como iglesia en esta tarde. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 23, dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Por cuál razón debemos hacerlo? En memoria de Cristo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es el propósito de la mesa del Señor. Este es el propósito de la cena del Señor, que el nombre de nuestro Dios sea anunciado, que la muerte del Señor sea anunciada a todo aquel que tiene necesidad de recibirla. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque en el plano profético, yo no soy profeta, como decía el escritor, tampoco soy hijo de profeta, pero cuando mencionamos y predicamos las profecías, de alguna manera estamos profetizando, no algo nuevo, sino algo que la palabra de Dios ya nos ha enseñado. ¿Y cuál es el próximo evento que la iglesia espera? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo: nadie sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá. Pablo dice: como ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos. Pero algo es inminente: el Señor viene, y viene por su iglesia. Y según el análisis de los tiempos, sin querernos meter a buscar una fecha, no haga eso. No empiece a contar que si la generación, no haga eso. Simplemente confíe que el Señor pudiera ser hoy el día que Él venga por su iglesia. Ese es el plano profético.
Como profecía es cuando predicamos que el Señor viene por los suyos y en cuanto Él venga, iniciará en la tierra el tiempo de la gran tribulación. 7 años. Que los muertos en Cristo, los que estemos vivos, seremos arrebatados, como Pablo explica precisamente en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y en 1 Corintios capítulo 15, diciéndonos que se oirá la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En cuanto nosotros ascendemos como iglesia delante del Señor, habrá 2 eventos preciosos allá en el cielo. Número 1, el tribunal de Cristo, donde Dios va a premiar cómo cada uno de nosotros sobreedificó sobre el fundamento puesto que es Cristo. Y el segundo evento, las bodas del Cordero. Al final de esos 7 años de luna de miel, vendremos de nuevo con el Señor. El Señor gobernará, regirá las naciones aquí del mundo por 1000 años. Establecerá un reino, al final de los cuales el enemigo será desatado después de estar atado 1000 años, y engañará a muchos, y se levantará un ejército innumerable, y el Señor los vencerá con la espada que sale de su boca, y fuego consumirá, descendiendo del cielo, fuego los consumirá, y este planeta y este universo tal cual lo conocemos, por el fuego será destruido. Y Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo eso es profecía. Pero yo jamás osaría usar el nombre para presentarme de soy el profeta Daniel, mucho menos soy el apóstol Daniel, porque no lo soy. Los apóstoles cumplieron su cometido, fueron inspirados por el Espíritu Santo, dieron las doctrinas aprendidas por labio del Señor Jesucristo, quedaron plasmadas en forma de cartas para que la iglesia del Señor sea edificado en ellos. Y una de las 3 razones por las que estamos aquí, porque déjeme decirle que la triple función o el triple propósito de la iglesia al reunirse, lo hemos cantado en estos preciosos coros que hemos tenido en esta tarde. Yo les decía al culto de la mañana que los únicos 2 en este caso que cantamos, los primeros 2 que cantamos en la mañana, eran completamente desconocidos para mí, pero ambos cantos tenían una cosa en común, ¿lo vieron? El hablar de lo que Cristo hizo por la humanidad. Él se entregó a sí mismo para que su sangre bendita nos diera salvación. Ese es el meollo del asunto. Nosotros nos congregamos para glorificar a Dios, para edificarnos los unos a los otros y para extender el evangelio. Qué hermoso evento tuvieron esto de Sal por las Naciones. Me hizo pensar inmediatamente en los 2 significados principales de la palabra sal, porque no solamente implica ser esa sal que previene, esa sal que preserva las inmundicias de este mundo. No solamente nosotros como padres debemos ser sal para nuestros hijos, preservándoles de las inmundicias de este mundo, sino también nos implica una acción, sal. Cristo dijo, por tanto, id, que bien pudiera también decirte, por tanto, sal por todas las naciones y anúnciales el evangelio a cada persona, siendo discípulos para el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, el ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio terrenal del Señor Jesucristo duró 33 años, desde su nacimiento
hasta su resurrección y ascensión a los cielos. Obviamente, en lo que se abocan las Sagradas Escrituras es en ese periodo de 3 años, donde hizo milagros de sanidad, sacó demonios, cambió la estructura natural de la creación, porque hizo que de un momento a otro una higuera se secara con tan solo decirle: maldita eres, ya no va a haber fruto en ti. Pero la misma potestad para decirle a las olas y al viento: calma, haciéndose una grande bonanza. No solamente sacó fuera demonios de las personas, no solamente transformó milagrosamente aquellos cuerpos putrefactos por la lepra que se caían a pedazos, renovándolas en carne nueva. No solamente sanó leprosos, no solamente dio vista a los ciegos, no solamente hizo que paralíticos de toda su vida se levantaran y brincaran y glorificaran al Señor. El Señor ayudó y resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a la suegra de Pedro. Sí, por si no lo sabían, Pedro tuvo suegra, lo cual implica que estaba casado, porque nadie tiene suegra sin tener mujer. Nadie se atrevería a buscarse una relación de suegra, ¿verdad? Las suegras tienen mala fama. Gracias doy a Dios que la mía es muy buena, y creo que mi mamá también ha sido buena suegra. No oí el amén, eso ya me preocupó. Pedro tuvo suegra y se enfermó y se murió, y el Señor la resucitó también. Cristo hizo milagros, pero el milagro más grande que Cristo hizo fue el abrir un puente. Fue ser el camino establecido para que el hombre llegase a la presencia de Dios. La Escritura dice en un versículo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo dijo de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Hemos hecho divisiones, ¿no? Que si yo soy bautista, que si yo soy nazareno, que si yo soy pentecostés, que si yo soy metodista, si yo soy luterano, etcétera, etcétera. Y tenemos una y mil denominaciones. A los ojos de Cristo, una sola diferencia hay entre nosotros los hombres. Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿En una congregación? ¿En un líder espiritual? Está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿De qué manera puedo yo asegurarme de que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Por qué es significativo esto? Porque en Apocalipsis capítulo 20 dice la Escritura que delante de Dios estarán los muertos, grandes y pequeños, y los libros de las obras serán abiertos para comprobarle al ser humano que es pecador. La Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado, y por ese pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero luego, en aquel juicio que se llama el juicio del gran trono blanco, se abrirá un libro singular,
el libro de la vida del Cordero. Estoy citando Apocalipsis 20. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte eterna. Cristo vino para que tú y yo no tuviésemos que ir a esa muerte segunda, a esa muerte eterna. El requisito, creer en Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Aquí no se trata de, le voy a echar ganas para no ser tan malo. Le voy a echar ganas para que mis buenas obras sean más que mis malas obras. A veces nos sonamos hasta muy espirituales, pues es que Dios sabe dónde me va a poner. Ojalá Dios tenga misericordia de mí y me dé chance de entrar, aunque sea en un rinconcito del cielo. No, la Biblia dice, hay moradas especiales, construidas, edificadas por el Señor. Es lo que Él está haciendo ahora. Dijo, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Tenemos una promesa, que aquel que pone su fe en Cristo no verá condenación, pues pasa de muerte a vida, porque sus nombres son inscritos, porque puede gozar desde ahora la bendición de ser salvo, de tener esa certeza y de tener esa seguridad y esa esperanza que no avergüenza, que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Cuando el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y a Silas, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Fue, mira, consíguete una iglesia donde puedas congregarte, sé fiel, diezma, ofrenda, bautízate. Esa fue la respuesta. Mira que hay una lista de requisitos que tienes que cumplir. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esto no es automático. Esto de que tu familia, tu casa también será salva, no es en automático porque tú crees. Pero sí es en automático con tu ejemplo y testimonio de que has sido convertido. Y tu vida es diferente y tu vida cambia. Como cambió la vida del endemoniado gadareno, al que no le podían resistir las cadenas, lo ataban, pero él las destruía y desnudo y sucio y desaliñado, atormentaba a la gente de aquella zona. Cuando él llegó a presentarse con el Señor Jesucristo que pasaba por allí, el Señor le liberó, no de uno, no de dos, de una legión de demonios. La Biblia narra que miles de cerdos fueron lanzados al abismo, cayendo al mar, posesionados por los demonios que salieron de aquel hombre. Y una vez en su sano juicio, aquel hombre le dijo a Jesús, Jesús, yo te voy a seguir a donde tú vayas. ¿Qué le dijo el Señor? No, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Aquel hombre recorrió 10 ciudades predicando el evangelio. Qué hermoso cambio. Qué hermoso misionero se levantó. Yo no sé el nombre, la Biblia no nos da su nombre, pero sí nos dice que Decápolis, 10 ciudades escucharon el testimonio de este hombre. Y él les contó, ¿qué les contó? Acerca de homilética, acerca de hermenéutica, de la historia de la iglesia. ¿Qué les platicó? Lo que el Señor había hecho en su vida. Hermanos, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, lo hacemos en memoria de Él. Anunciamos la muerte del Señor y lo haremos hasta que Él venga. El Señor Jesucristo, lo hemos leído en algunos pasajes de la Escritura como Mateo 28,
que el Señor Jesucristo dice: no volveré a beber esta copa hasta que lo beba bueno, nuevo entre vosotros. Es la promesa que tenemos del Señor, pero mientras tanto participamos de ella anunciando la muerte del Señor y poniendo nuestras vidas en testimonio para todos los demás. ¿Pero por qué es importante? Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. La frase "no hay parecer en él", permítame explicarlo de esta manera y quizás así traiga un poquito más de luz a nuestro entendimiento. Cuando Isaías, viendo la visión del Mesías sufriente, describe, porque vamos a ver una descripción pequeña, corta, pero una descripción de lo que sucedería 700 años después. Él simplemente engloba lo que está viendo. El cuadro, permítame decirlo así, el cuadro grotesco físicamente, el cuadro grotesco que él está viendo, pero glorioso a la vez, lo define con: no hay parecer en él. Esto sería equivalente para nuestro entendimiento: no parecía un ser humano. Si usted ha tenido la experiencia de ver a alguna persona que ha sido linchada por algún delito, cuando se amontona la gente y empiezan a golpearlo, alguien dice: estaba violando a una nena, a una nenita. Los sentimientos enardecen en el corazón de la población, ¿y qué hacen? Empiezan a golpearlo, y no hay poder judicial, municipal que pueda detener a una turba así. Y si usted ha visto el resultado de ello, verá una persona, si acaso no muerta, tan golpeada que no puede uno reconocer a la persona que era en su aspecto. Esto no se compara a lo que Cristo sufrió. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que registran el Evangelio del Señor Jesucristo, escriben, 3 de ellos presenciales, uno de ellos, Lucas, por cierto, el único gentil que escribe un libro, 2 en las Sagradas Escrituras, el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Hizo una investigación. Él no fue testigo presencial, pero él hizo toda una investigación de aquellos acontecimientos. Los 4 narran el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo, y cuando llegan a esa parte de la captura, de la entrega del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando le toman, y dice la Escritura en Isaías 53, por cárcel y por juicio fue quitado. Es porque no hubo un verdadero juicio para con él, aunque se presentó una vez ante el Sanedrín, se presentó ante Poncio Pilato, se presentó ante Anás, se presentó ante Caifás. Y todos ellos indiscutiblemente, religiosa y políticamente, dijeron: merece la muerte, con excepción de Pilato, que dijo: no encuentro maldad en este hombre. Pero ante la presión del pueblo, que le dijo: si tú le dejas vivo, entonces estás en contra del César, porque él ha dicho que es el rey de los judíos. Entonces él, lavando las manos, le entregó para ser crucificado. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y desde que lo apresaron, fue golpe tras golpe en el bendito rostro de nuestro Señor.
Fue entregado a los soldados y los soldados a puño cerrado golpeaban su rostro, le vendaban los ojos y le decían: profetízanos, ¿quién te pegó? No con delicadeza, sino a varazos. Insertaron aquella corona de espinas sobre la preciosa sien de nuestro maestro y a varazos la insertaron, provocando que aquellas espinas se clavaran en su cuero cabelludo, sangrando profusamente. Le golpearon hasta más no poder, de tal manera que sus cuerpos, dice la Escritura, su cuerpo no parecía un ser humano. Cada latigazo de los infligidos se llevaba pedazos de piel, pedazos de músculo, dejando en ocasiones expuestos los órganos de los reos que eran pasados por una flagelación similar. Josefo da cuenta, un historiador del primer siglo da cuenta de cómo era un evento de flagelación como el que Cristo fue sometido. No había parecer en él ni hermosura. Isaías 53 nos dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, versículo 5, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dos cosas en las que quiero detenerme por un momento. Por su llaga. Qué interesante que Isaías no diga por sus llagas, que no lo diga en plural. ¿Y sabe por qué es esto? Porque todo él, desde su coronilla hasta la planta de sus pies, todo él era una llaga. Y fue molido como el pan tiene que molerse, como el grano tiene que molerse para pulverizarse y hacerse harina, amasarse con otros ingredientes y pasarse por el fuego a fin de obtener el pan. Ese pan que en la Pascua no era tan agradable como el pan que ahora nosotros disfrutamos. Aquel pan era sin levadura. Aquel pan se mezclaba, aquella harina se mezclaba con hierbas amargas. La cena de la Pascua, establecida por la muerte de los primogénitos en el éxodo de Israel, se conmemoraba ataviados, vestidos. Era una cena que no era en la intimidad del hogar solamente, como cuando uno llega y se despoja de su ropa poniéndose lo más cómodo. No, aquí ya tenían que estar vestidos porque iban de salida, porque apremiaba que salieran. Y tomaron aquella cena con panes sin levadura. La levadura en la Biblia representa muchas veces el pecado. Y tenía uno que quitar el pecado de las casas de la familia para guisar aquel pan con hierbas amargas. El cordero que era sacrificado entre las 2 tardes del día 14 del mes de Abib, una fecha establecida, se cocinaba aquel cordero con toda la piel, con sus intestinos, con sus pezuñas, era puesto sobre el asador y luego tenía que consumirse hasta no quedar absolutamente nada de él. ¿Se está imaginando la escena? No era una escena agradable del todo. La cena, el sabor de la cena no era agradable. Sin embargo, era un requisito que Dios estaba poniendo, siendo esto figura de lo que había de venir. Cuando Cristo murió, Cristo estaba muriendo y dando cumplimiento a todas las profecías del Antiguo Testamento. En Génesis 3, Adán y Eva recibieron
escucharon la indicación que Dios estaba dando a la serpiente antigua, a Satanás. La maldijo Dios y le dijo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, entendámoslo, Cristo, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Más tarde a Abraham le fue dicho: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La Escritura da cuenta que el tema central de toda la Biblia es Cristo Jesús. Y todos los que fueron salvos en el Antiguo Testamento lo fueron por causa de Cristo. Y usted dirá: pero ¿cómo? Si Cristo nació siglos después, miles de años después. Cuando Dios perdonó a Adán y Eva sus transgresiones, lo hizo a través de un sacrificio. Ellos se habían hecho delantales con hojas de higuera. ¿Qué les dio el Señor? Pieles. ¿Y de dónde salieron esas pieles? De animales sacrificados, con los cuales Dios les enseñó que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esos eran símbolos que mostraban la fe en aquel que vendría y se sacrificaría por todos nosotros. Qué bien lo entendió Juan, quien predicaba diciendo: arrepentíos y bautizaos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando vio a Cristo venir a él, dijo de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en el Antiguo Testamento ellos eran salvos por haber creído en aquel que vendría. Tú y yo hoy creemos en Cristo, que ya vino y dio su vida por nosotros. Su cuerpo fue molido al grado de ser pulverizado. Su sangre, como la uva se exprime para sacar todo su jugo, así de su cuerpo fue sacada toda su bendita sangre. Para ti y para mí la salvación es gratuita. Para ti y para mí la salvación no tiene costo, pero esto no quiere decir que no tuvo un precio que pagar. Cristo pagó ese precio. Cristo en la cruz del Calvario pagó ese precio. Por eso dice Filipenses al final del versículo que estaba citando, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solamente en Cristo hay salvación. Y cuando participamos de la cena, este pan que fue molido, como molido fue el cuerpo de Cristo, cuando tomamos de esta copa que simboliza la sangre vertida de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, estamos anunciando la muerte del Señor Jesucristo. Dice la Escritura: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y cuando leemos lo que continúa en el capítulo 11 de Primera a los Corintios, encontramos que el Señor dice: pero hay que tomar la cena dignamente, porque todo aquel que toma indignamente de la cena del Señor come y bebe para sí, come juicio, y Dios no tomará por inocente al culpable. Pero ¿qué significa esto de tomar con dignidad la cena del Señor? Cristo en la salvación nos ha regenerado, nos ha santificado, ha establecido la paz, nos ha adoptado como hijos suyos y muchos otros elementos en el momento de creer. Nuestra vida tiene que vivirse en consecuencia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
Tú y yo somos ahora la luz del mundo, y una luz no se pone debajo de un almud, una luz no se pone debajo de la cama, una luz se pone en lo alto para que alumbre toda la estancia, para que dirija como aquel faro lanzado hacia las aguas tormentosas, tempestuosas, y logremos rescatar a los que están naufragando. El mundo está naufragando. Y tú y yo somos un faro de luz, somos un espejo que refleja la luz de Cristo. Y cuando venimos a tomar de la Santa Cena, venimos con un corazón dispuesto a que Dios siga obrando en nuestras vidas. Tú y yo no somos perfectos. Si hablamos de dignidad en el sentido de quién es digno para tomar la cena, yo te digo, nadie lo es, y ninguno de nosotros debiera participar de ella. Pero cada creyente, salvo en Cristo Jesús, bautizado por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debe participar de la cena del Señor. Pastor, pero es que ayer, hoy mismo, hace un rato apenas pequé contra el Señor. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ningún creyente salvo, bautizado, debe perderse la bendición de participar de la Santa Cena. Entendiendo que el costo de nuestra salvación fue la sangre derramada de Cristo, gota a gota, como se exprime la uva, y su cuerpo fue molido, como se muele el trigo para hacer el pan. Cristo lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí, lo hizo por amor de toda la humanidad, porque es la voluntad de Dios que todo hombre y mujer proceda al arrepentimiento. Y no vendrá hasta que todo el mundo conozca de Cristo, hasta que todo mundo haya escuchado del mensaje del Señor. Un mensaje que nos ha sido dado a ti y a mí para ser administrado a las naciones. La predicación de la bendita palabra de nuestro Dios. Todo lo que nosotros hacemos no es desconocido. No lo podemos ocultar, no lo podemos esconder a los ojos de Dios, delante de quien daremos cuenta un día. Habremos de dar cuenta de todo cuanto hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La oportunidad para ser salvo está abierta para todo aquel que crea. La oportunidad de vivir una vida consagrada delante de Dios está delante de nosotros, y tan solo como Él tenemos el espíritu de humildad, de reconocer que le necesitamos, que necesitamos su poder para ser cambiados, que necesitamos su poder y la obra del Espíritu Santo para ser redargüidos. En el Espíritu, el incrédulo es convencido de pecado, en palabras de Cristo, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más; y de justicia, por cuanto el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. Y nosotros los creyentes hemos recibido poder de Dios, un poder que se tiene que traducir en ese poder para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar al Señor. Al participar de la cena del Señor, recuerde lo que costó que pudiésemos participar de ella, más aún lo que cuesta la salvación del ser humano.
Él nos amó de una manera tan entrañable que lo que desea es que podamos abrir nuestro corazón a Él. Yo no conozco a la congregación. Yo no sé si tú eres uno de tantos que ha venido a esta iglesia inclusive por años, pero que posiblemente muy dentro de su corazón piensa: yo he venido a esta iglesia desde que era un niño, es por eso que soy salvo. Mis papás han sido salvos, yo creo que también yo soy salvo. Me he portado muy bien. ¿Sabes? Eso no garantiza la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo te pregunto, así directa y abiertamente, ¿crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Si no es así, hoy es el día que tú puedes creer. Hoy es el día que tú puedes manifestar esta voluntad. Yo desconozco, quizá es tu pensamiento. No sé mucho de la Biblia, me he perdido en muchas cosas, pero hoy he entendido que si quiero ir a la presencia de Dios perdonado, tiene que ser a través de creer en Cristo y en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque Él fue el que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.